comentábamos aquí con Fred y José Luis, que a España le pasa lo contrario que a Argentina y Alemania, que comienzan medio turuleco. España siempre comienza bien, pero al final se enreda. Aunque España es uno de los campeones mundiales más recientes, más novedosos, de mayor fútbol. Volviendo al plano, fíjate, todo lo que está ocurriendo en la política gira alrededor de estos temas, ¿no? México, primarias, consenso. Pero la gente, como dijimos al principio, está yendo a hacer colas en la Mercedes. Pongo el ejemplo de Caracas. A lo mejor en el interior no es así, pero aquí hay colas en la Mercedes, pero sin complejo. La gente se para a ver los Ferrari, a comer cotufa viendo los Ferrari. Porque sabe que no los va a comprar. Pero no es que, ser rico es malo. No. El país no anda en eso, ni creo que el gobierno tampoco, porque el hecho de que existan estas burbujas donde tú compras como si estuvieras en Mónaco, habla de un gobierno que tiene claro eso. Ahora, ¿qué tipo de revolución es esta? Donde las cosas caras, el lujo, los Ferrari son el atractivo y el hombre nuevo, el cambio político, todo eso se desapareció sin que el gobierno pareciera entenderlo con claridad, porque aún cuando hay un discurso de mercado, de zonas económicas, todo eso se mueve con le metieron un platero al dólar para bajarlo, lo bajaron, efectivamente, cada vez que sube lo bajan, pero es una política que si te quedas ahí puedes durar toda la vida en eso. Ahora, por ahí no hay progreso, ahí lo que hay es sobrevivencia. Fíjate, el gobierno yo creo que entendió de manera clara que había que salirse del conflicto y del desconocimiento, porque al final, ¿qué es todo esto? Es buscar los mecanismos, así te tengas que desdecir de tus políticas para generar condiciones que la gente sea vivible el país y al final sea transitable para todos, un país con un mínimo bienestar. Al final yo creo que la gran tragedia que tenemos es que la oposición no ha entendido eso todavía. Más rápido llegó la reflexión Maduro de que tenía que reconocer a todos los interlocutores, que tenía que hacer los ajustes necesarios para poder hacer un país gobernable. La oposición sigue en el dilema del dictador y la dictadura y voy a elecciones o no voy a las elecciones. Entonces es una trampa en la cual está metida la oposición que no termina de conectar con la gente. Yo creo que hay mucho por hacer y hay grandes oportunidades. Este es un espacio de oportunidades ahorita para recomponer lo que está pasando y buscar reunificar en torno a puntos de coincidencia, que es lo que al final viene promoviendo el consenso y al final generar posiciones claras de cara al país para lograr el cambio político sostenible y viable en las elecciones de 2024. Fíjate, Manuel Rosales saluda a que el gobierno lo ayude en lo de la chinita, le caen encima el propio Juan Pablo Guanipa, que yo me pregunto, si Juan Pablo Guanipa gana las primarias, gana la presidencia, y el gobierno le dice, tienes que ir a juramentarte en el cuartel de la montaña, se perdió, él no ha aclarado. Él no ha reconocido que él se equivocó. Él se presenta como un héroe, sí, como un héroe, porque él no se juramentó. Por Dios. Sí, esa es la novedad que le está vendiendo a los venezolanos. Y ahí vi una cantidad de tipos que andan en esto, enchuflándole esa conducta. Que tiene 23 años de derrota, que tiene monómeros, y sigo, que tú lo acabas de decir, dice que los alacranes, pero ellos que también les gusta el merequete. No es que solo le guste, Kiko, es que hay monumentos para la corrupción de lado y lado, y es lo triste, que hay monumentos para la corrupción que tú ves. Tú vas a Caracas, Guarena, y ves los monumentos a la corrupción que significan las obras inconclusas de un gobierno que prometió y no cumplió, y se chupó una cantidad de millones, pero también hay monumentos a la corrupción de parte de esta oposición en el corto tiempo, porque al final desconocer lo que pasó en monómeros, lo que pasó en Citgo, los malos manejos, que nadie quiere hablar y lo quieren meter debajo de la alfombra, son monumentos que están allí que tienen que dar una explicación al país. Pues si tú no eres capaz de reconocer los errores que cometiste y reconocer la diversidad de factores que hay dentro del mundo político, en la misma oposición de gente que viene del G4, ¿cómo tú vas a gobernar un país que tiene una realidad, un chavismo que está allí y una cantidad de venezolanos que no piensan como tú? Tú tienes que gobernar para todo el país y eso es lo que pareciera no entender ese sector de la plataforma unitaria que sigue en un discurso abrasivo, en un discurso de confrontación y de falsas expectativas. Yo creo ahora, que volviendo a Manuel Rosales se reunió con Maduro. Ahora, Manuel Rosales, como ningún gobernador había que ver que hablaron. Mira, pero y que acordaron. Y que acordaron. Porque Manuel Rosales no tiene plata para la gestión, porque ningún gobernador ni alcalde lo tiene. Bueno, por ahí todo el mundo dice. Claro, pero todo el mundo dice que Manuel Rosales lo que tiene es endeudada a la gobernación, que no tiene recursos y que también Maduro le dijo que no tenía nada, que no había plata que les iban a dar. Pero entonces pareciera ser que la conversación, el acuerdo, la visita llegó para entenderse en otros planos y en ¿Cuál es el otro plano? Bueno, yo creo que tiene que ver con México.
Creo que tiene que ver con los posibles acuerdos en torno al interinato y a las sanciones. ¿Qué le interesa a Maduro? Que le quiten las sanciones y que le quiten el interinato. ¿Y qué le interesa a estos factores de la oposición? ¿El interinato le quita el sueño a Maduro? Bueno, pero si el interinato no pidieran que se lo quitaran. Pero yo creo que el mejor candidato para Es que Juan Maduro Guaidó, se quede es Juan es Juan Guaidó. Guaidó, es una realidad. Bueno, que claro. Al final el mejor candidato para el gobierno es Juan Guaidó, y eso es una Claro. realidad, porque es más fácil de derrotar por las mismas contradicciones y terminaría aglutinando también al chavismo. Ahora, ¿por qué no Porque sale? ellos tienen diferencias profundas Claro, entre ellos, mira. que van a impedir que se puedan acordar en torno a un Porque- candidato que así gane o no gane. ¿Por qué Rosales dice que no es candidato, que él está preocupado por el Zulia? ¿Por inteligente? O sea, para no meterse a anticipar en un conflicto que es largo, o porque de verdad él no quiere ser candidato. Bueno, porque es que ellos están marcando distancia, Kiko. Entre ellos mismos están marcando distancia. Lo acaba de decir Superlano en una de las cosas que publicó El Político, donde dice, bueno, estos tipos que estaban con nosotros, que designaron esa junta, que se metieron allí, que tienen responsabilidad con eso, y ahora dice que ellos no tienen nada que ver con monómeros. Eso fue lo que dijo Sí. Superlano. Ellos que se agarraron los ya, bueno, pues lo que le faltó fue decir eso, pero entonces tú dices, bueno, ajá, y entonces, esa es la explicación que ellos le están dando a los venezolanos. Que estos, bueno, sí, que ellos están empatucados, pero que estos también, pero estos se quieren limpiar y quieren apartar, y para no despertar mal olor ante el pueblo venezolano. Esa no puede ser la respuesta política mira, y las explicaciones que la gente está esperando. Este es un programa de análisis de la política. Claro. Pero yo no soy un político, yo no tengo que ir a los barrios a decir los problemas que tiene la gente, a identificarme, porque eso le corresponde a los políticos. Claro. Pero, fíjate lo siguiente, en el cuadro que estamos viviendo ahorita, si las elecciones fueran no cambiara nada, la posibilidad de que surja alguien, yo he venido diciéndolo del Conde del Guácharo, que tiene 35% en las encuestas cuando le preguntan algo distinto. El espacio para generar algo diferente, un candidato distinto que le hable al país, la candidatura de Eduardo Fernández, que es una candidatura que guste o no, de respeto, porque Eduardo Fernández es un político coherente, porque María Corina es coherente, pero coherente radical. Coherente con la salida de fuerza, con el conocimiento al voto. Eduardo Fernández, desde el 4 de febrero para acá ha sido coherente. Si algún político, dirigente político ha sido pero coherente en defensa de la democracia, es Eduardo Fernández. ¿Cómo ven ustedes? No tengo la menor duda de eso. ¿Cómo ven ustedes eso? La posibilidad de que surja un outsider, no un consenso, sino el outsider. Ahora, cualquiera de los que están aspirando fuera del marco de las primarias tiene que ponerse a recorrer el país. Tiene que hablarle a los venezolanos. Y tiene que involucrarse en un plan de campaña para levantar su candidatura. Si Eduardo Fernández, que anunció en estos días en Valencia, y dijo que él ponía su nombre, que su nombre estaba a la disposición de una opción de entendimiento, de acuerdo, de consenso para las elecciones presidenciales del 2024, tiene esa aspiración, que recorre el país. ¿Cómo ves tú la candidatura de Antonio Carri, que se ha diferenciado de ambos grupos? No, Antonio está apostando a un electorado que está allí, un 80%, que no es un movimiento exclusivo de Venezuela, que es un fenómeno que se está dando en todo el mundo, de alguna medida la antipolítica y de alguna manera un desmarcaje contra la clase política tradicional. Yo creo que ellos están haciendo una apuesta válida, nosotros hemos tenido coincidencias y algunas diferencias, pero sí, creo que está en un mensaje hablándole a su electorado. Creo que si logra conectar con ese gran país que está allí, yo creo que hace falta también salirnos del conflicto, porque al final salirse del conflicto es generar gobernabilidad, y generar gobernabilidad significa generar bienestar para los venezolanos. Los venezolanos se cansaron del conflicto y entendieron que el conflicto y la diatriba política significaba crisis económica, crisis social, incertidumbre. El venezolano quiere certidumbre. Hay una gran voluntad de cambio, pero no creo que tampoco está asociada automáticamente a las caras nuevas. Yo creo que sí puede haber caras nuevas, puede haber racionalidad política, porque al final el rostro nuevo también nosotros lo transitamos. En 2007 se transitó el rostro nuevo, los jóvenes, que terminó siendo un bluff. Desde el 98 estamos transitando rostros nuevos, pero fíjate tú, las últimas elecciones, la gente votó por rostros viejos, sí. Votó por Morel, votó por... Pero nuevo fue un fraude. No, porque